Y Velarde es el principal causante, ¿no es cierto?, de la crisis económica del Perú. Ya es el principal responsable del desastre económico en el cual nos encontramos. Porque Velarde, ¿no es cierto?, Velarde tiene una responsabilidad frente al país y de la cual debería responder, ¿no? El BCR, ¿no es cierto? El BCR, Banco Central de Reserva, con Julio Velarde a la cabeza, ¿no?, es responsable de la política monetaria del Perú, de la estabilidad del sol peruano, ¿no?, de la deuda externa y de los créditos al sistema financiero nacional. Velarde ha destruido el sol peruano, ¿no? Porque hemos tenido el año pasado una inflación 8.7, 8.8%, ¿no?, el 2022, a la que tienen que acumularse el 2020, 21, 2019. O sea, la moneda, el sol peruano perdió más o menos un 20% de capacidad adquisitiva. Si tú ganas, ¿no es cierto?, sueldo mínimo de 1.025 soles, eso es nominal, no es real. O sea, tú has perdido 205 soles por los efectos de la inflación. O sea, tu sueldo nominal es 1.025, pero menos 205, en realidad tú estás ganando 820 soles. Por eso que el dinero no te alcanza, ¿ya? Porque los precios han subido, tu capacidad económica se ha deteriorado. ¿Quién es el culpable? No ha podido controlar la inflación, ¿no? Mala política monetaria. Estos son, a un gerente, señores, a un gerente se le evalúa por los resultados. No, evaluemos a Julio Velarde. Su gestión ha sido exitosa en estos últimos 20 años. Ha llevado al desastre al Perú. A pesar del marqueteo, de la mermelada, de la compra de premios fuera del país, de los public reportajes echados en todos los canales de televisión y en las radios. Porque Julio Velarde, bachiller en ciencias, es un incapaz, no es economista. Señora, jamás ha manejado ni siquiera una bodega, un negocio, una pequeña empresa. Toda la vida ha sido un burócrata que fue llevado de la mano por Lourdes Flores Nano. Él ha sido cuadro, ¿no?, político del PPC, jefe del plan de gobierno del PPC, y así, digamos, apareció en la época del fujimontesinismo, primero como director y luego como presidente, amo y señor de las finanzas y la economía del Perú. 20 años. ¿No? Es una monarquía, ¿no es cierto? El BCR es una monarquía, es un feudo que está controlado por la gran banca internacional, por el Fondo Monetario, que han colocado a su títere ahí, Julio Velarde. Yo lo he emplazado públicamente. Han debate sobre política monetaria, política macroeconómica, ¿no es cierto?, con modelos econométricos, ¿ya?, que deberíamos presentarlo ante la opinión pública para que la opinión pública juzgue y no leer los cuadros que le hacen sus técnicos en el BCR cada 6 meses. ¿Cuál es el desastre? Tenemos 90.000 millones de dólares de deuda externa. Inflación acumulada más o menos del 20.6%. Inflación. Caída del Producto Bruto Interno. Vamos a llegar a 1.5% de crecimiento, ¿no?, del PIB este año. ¿Qué significa crecimiento del 1.5%? Para que entiendan, la economía es muy simple, con gráficos.
Si hacemos una línea de tiempo, un corte histórico, ¿no es cierto? Del año 90. Del año 90 estuvimos así, tuvimos un hipo, ¿no es cierto? El año 94, con Fujimori. Eso se llama política expansiva, política keynesiana, gasto público. Fue un carnaval el año 94. ¿Por qué? Para la reelección. O sea, estábamos en menos 1%, acá llegamos más o menos llegamos al 10% de crecimiento del PBI. Terminó la elección del 95, la reelección, y el PBI, como era lógico, comenzó a caer. El 98 siguió cayendo, ¿no es cierto? Y Fujimori se fue y nos dejó más o menos el año 2000 con un crecimiento del 2.8-3% de PBI. Luego el PBI ha comenzado por la locomotora china a levantar, ¿no es cierto? Con Toledo a la García y llega con sus picos en época bombada, 9% más o menos. Estamos hablando del 2000, 2008, 2011, 2012. El pico más alto. Y luego PBI ha comenzado a caer. Ha comenzado a caer. Caímos en la pandemia a menos 11%, ¿no es cierto? Y luego no hemos podido levantar. Estamos en decrecimiento, ¿no? Estamos 2000. ¿No? Estamos 2022, con Castillo estábamos más o menos a 2.8, 2.5. Ahora, digamos, 2023, estamos llegando a 1.5%. Esa es una caída brutal. ¿Qué significa 1.5%? Estamos en recesión. Estamos en recesión. O sea, estamos produciendo menos, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto? Es que ustedes están viendo que el dólar está bajando. ¿Por qué baja el dólar? Porque Julio Velarde ha recesado la economía, o sea, ha deprimido el consumo, hay menor consumo, hay menor producción, hay menor oferta de trabajo, hay más desempleo, las empresas están despidiendo. Hay menos importaciones de insumos y de maquinaria, por lo tanto no hay demanda de dólares. O sea, hay muchos dólares que sumados a los dólares del narcotráfico y del contrabando y de los informales y la corrupción, marcan una tendencia, ¿no es cierto?, a la baja. El dólar debería estar hoy, señores, debería estar en 2.5. ¿Ya? Pero Velarde y compañía no quieren que baje más el dólar porque ellos están protegiendo las ganancias de las grandes corporaciones mineras. Porque cuando el dólar cae, deberían bajar los precios. Cuando el dólar cae, los que se benefician es los consumidores. Los que se perjudicarían indirectamente serían los exportadores mineros. Pero él está impulsando, está sosteniendo para que el dólar no caiga más. Porque si tuviera la actitud que tiene en México, el sol se apreciaría, o sea, tendría más valor, el dólar se devaluaría, por lo tanto, los precios bajarían. Entonces, esa es la explicación. Este señor es un desastre. Estamos con 1.5, estamos mal. El país está estancado. Porque este 1.5% se licúa, se suma como consecuencia de la caída del tipo de cambio, ¿no es cierto? Y la paridad de exportación e importación. O sea, cuánto nos pagan por nuestras exportaciones y cuánto pagamos por unas importaciones. Eso se llama deterioro del intercambio de la producción que se exporta al exterior. Entonces estamos mal. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Va a seguir el 2024. Y posiblemente se prolonga el 2025 hasta que no haya una salida electoral, una salida política de la crisis. Porque las corporaciones no van a invertir.
Ya el Estado ha reventado dinero, está con un déficit fiscal, señores. El Estado, fíjense, para que sepan ustedes la verdad, estoy hablando ahora como economista a ustedes. Si seguimos la receta del Fondo Monetario, la ecuación ingresos igual a gastos. Esta es la ecuación fundamental, que deben cumplirlo todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. ¿Ya? Porque Estados Unidos no aplica esa ecuación. Porque ellos tienen el poder ilimitado de imprimir dólares. Y por eso, ¿no es cierto?, que ellos, Estados Unidos, tienen una deuda pública astronómica de cerca de 32 trillones de dólares. 32 trillones de dólares es lo que deben a la banca, a los países, deben a todo el mundo los norteamericanos. Porque eso es un gran fraude. Ellos te están comprando estos bienes, ¿no es cierto? Estos bienes te lo compran a China, Corea, Japón, y te pagan, ¿no es cierto?, con papel, ¿no? Te pagan esto con papel. Este papel no vale nada. Pero ellos están, digamos, aprovisionando, están manteniendo su economía con población extranjera que pagan con papel sin valor. Porque han tenido hasta este año, ¿no es cierto?, el monopolio, pues, a través del sistema SWIFT del comercio internacional. Pero eso se acabó ya. Y el día 22 de agosto, ¿no es cierto?, si es que los países miembros del BRIC acuerdan crear una moneda de comercio internacional distinta al dólar, se viene el acabose, señores. O sea, tomen sus precauciones. El 22 de agosto es un día decisivo. ¿Ya? Entonces, deben 32 trillones ¿cuánto es su PBI? El PBI de Estados Unidos más o menos es 21 trillones. Su PBI. O sea, deben 150 más de su producción. ¿Cuánto es el PBI del Perú? El Perú, su PBI es, para que tengan ustedes las dimensiones, ¿no es cierto?, monstruosas de esta deuda. El PBI del Perú es 0.20 trillones. O sea, ese es el PBI del Perú. 0.2. O sea, menos de un trillón. Los norteamericanos tienen 32 trillones de deuda. ¿Cuánto es nuestra deuda en trillones? La deuda del Perú, la deuda externa, es más o menos 0.09 trillones. Entonces la pregunta es bien simple, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Perú si seguimos con esta ecuación de ingresos igual gastos? Ingresos igual gastos. Los ingresos son los impuestos, más o menos han recaudado 160.000 millones de soles. ¿Y cuántos son los gastos presupuestados, el presupuesto del Perú? Más o menos 207.000 millones de soles. Estas son las cifras reales, que no los engañes. Entonces acá hay un descuadre, ¿no? O sea, los gastos, los egresos, son mayores que los ingresos. Entonces acá hay un diferencial más o menos de 47.000 millones de soles. ¿Ya? Eso se llama, en términos económicos, se llama déficit fiscal. ¿Y cómo se cubre ese déficit fiscal? A través de los préstamos del Fondo Monetario, la emisión de bonos, el maquinazo, la maquinita, o sea, la impresión de la compañía real. ¿Ya? ¿Esto qué cosa es? Deuda, más deuda pública. Esto, en estos últimos 3 años y medio, más o menos está bordeando los 30.000 millones, más los 25.000 que se acaban de colocar en el exterior. O sea, el Perú está cubriendo su presupuesto a través del endeudamiento externo, que al final lo vamos a pagar nosotros vía impuestos. Entonces la economía está mal.
Señor Velarde, es un desastre económico y financiero. Estas son las cifras, señores, irrebatibles. Cifras del propio Banco Central de Reserva. O sea, no nos engañemos. Todos aquellos caviares, troles, ¿no?, adoradores de este falso banquero, porque no es banquero, no pueden mentir de manera descarada, ¿no es cierto?, a la población. Esa es la realidad y la situación va a empeorar. ¿Por qué? Porque va a haber más delincuencia. Están quebrando las bodegas. Tu amigo bodeguero, tu pequeño empresario, vas a ver que tus ventas van a caer porque la gente no tiene capacidad de consumo. Y esto va a seguir deteriorándose. Eso se llama modelo económico neoliberal, que se ha aplicado durante los últimos 43 años y se profundizó desde el golpe, desde el año 90 con Fujimori, desde el 4 de agosto, y que se profundizó con el remate, con el saqueo de las empresas públicas, y que se quiso, digamos, legalizar con esa pseudoconstitución del año 93, la constitución fujimontesinista de la corrupción. Porque estas grandes corporaciones, digamos, saquearon el Perú y quisieron legalizar esos robos con esa constitución. Por eso tienen miedo, tienen pánico, ¿no es cierto?, que se restituya la constitución del 79. Porque saben que van a perder todo lo que robaron al Perú, a los peruanos. ¿Qué opina del BID? Ya les expliqué, ¿no? Ya les expliqué a ustedes que el BRIC es la alternativa, ¿no es cierto?, al G7, al poder económico mundial, ¿no?, de las corporaciones encabezadas por los norteamericanos, ¿no?, que tienen el poder desde el año de 1945, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y se convirtieron en la potencia imperial, y que ha sometido y ha dominado y ha llevado a la desgracia, pues, a todos los países de América del Sur, del África. Entonces, en eso debemos ser claros, ¿no? ¿Han pasado cuánto? Han pasado cerca de 70 años. Y la pregunta es muy simple, ¿no? Con el modelo, ¿no?, con el modelo diseñado por los norteamericanos, América Latina, el Perú se ha desarrollado o ha aumentado la pobreza. ¿Ya? Entonces, en eso queremos ser claros. El BRIC es una posibilidad, sí, pero depende cómo se negocie con China. Porque a China le interesa, ¿no?, tener presencia en el Perú. Ya la tiene. Es el primer inversionista. Tiene más o menos acá en el Perú inversiones por cerca de 40.000 millones de dólares. Tienen minas, tienen las empresas de luz, tienen hidroeléctricas. Entonces tienen intereses. El problema que tenemos con los chinos es ver qué trato nos dan. Porque si nos van a tratar como nos tratan los norteamericanos, las cosas no tendrían razón de ser, ¿no? Tendríamos que buscar otra vía.